Buenas tardes. Esta semana hemos tenido una semana con un gran acontecimiento, una cumbre bilateral con la visita del presidente Donald Trump a China y su reunión con el presidente Xi Jinping. Eh, yo creo que esto merece una especial atención porque define muchas cosas con respecto a lo que está sucediendo en el mundo y sus resultados también nos van a dar un indicativo de cómo están estas relaciones en sí. Así que este episodio de Room Service en la Selva Global lo vamos a articular en torno a tres entrevistas que me hicieron en distintos momentos, antes, durante y después de la cumbre, como para tener una idea. Después yo voy a hacer un comentario general, más bien jocoso, sobre cómo se ve la cumbre, a pesar de que de jocoso no tiene nada porque incide sobre todos nosotros. Dicho esto, vamos a pasar al primer fragmento de un programa, una entrevista que me hicieron en el Mirador de Chile. Después vamos a otro fragmento pequeño de modo Fontevecchia, aquí en Argentina. Y después, desde Uruguay, una entrevista con eh, un programa que se llama, un streaming, que se llama Éramos tan progres, con lo cual vamos a tener también una diversidad de orientaciones. Bueno, sin mayores preámbulos, pasamos a los fragmentos y después yo voy a hacer unos comentarios para luego pasar al relato de esta semana. The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, leader, leader. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente por acá. Buenos días, Mirna. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar en este programa. Gracias. Andrés, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué implica este viaje de Donald Trump para reunirse con Xi Jinping en China? Bueno, yo creo que hay que considerar las expectativas de lado y lado porque están diferenciadas y los intereses también. Yo creo que Trump ha venido posponiendo, por cierto, la visita a China porque tiene un cuadro internacional bastante complicado y un cuadro doméstico también complicado. Entonces, lo que necesita en este momento es algún tipo de victoria, no necesariamente en términos bélicos, sino de mostrarle a su propio público de que está avanzando y está realmente cumpliendo su rol en el plano internacional como había prometido. Entonces, este viaje es un viaje que constituye un desafío para Trump, más por el carácter de Trump, que a veces no sabe manejar muy bien, no muy diplomáticamente las relaciones. La expectativa va, yo creo que por lo menos hay dos temas geopolíticos importantes. Obviamente uno es el de la guerra de Irán desde la perspectiva de Estados Unidos, para ver si China puede presionar a Irán para aceptar un acuerdo según los intereses de Estados Unidos. Y por otro lado está el tema de Taiwán, que es un tema siempre vigente en la relación entre China y Estados Unidos, porque obviamente Taiwán, primero que es uno de los principales productores de semiconductores y por lo tanto es fundamental para todo lo que es el desarrollo tecnológico de hoy en día, y en segundo lugar porque Estados Unidos le ha seguido vendiendo armas a Taiwán, y esto irrita bastante a los chinos. Y desde la perspectiva china, yo creo que hay una disposición a, bueno, ver qué se puede negociar. Yo creo que más por el lado del área comercial y tecnológica, porque ha tenido dificultades, por ejemplo, para conseguir alguna tecnología avanzada de Estados Unidos. Anthropic recientemente les ha dicho que, por ejemplo, no les iba a ceder ninguna posibilidad para trabajar con su sistema. Pero yo creo que en el fondo, dicho todo esto, también China tiene una estrategia mucho más clara a largo plazo, y esto se evidencia en un detalle quizás diplomático menor, pero importante. Aquí no se ha trabajado en un documento o un comunicado previo común entre China y Estados Unidos, como se hace en las grandes reuniones de este tipo, las grandes cumbres.
Por lo tanto, bueno, la situación es absolutamente incierta con qué comunicado van a salir al final o si va a haber algún comunicado, porque puede ser que las cosas se tensionen. Entonces, este es un punto a tener en cuenta. Pero yo creo que en un plano mucho más amplio, hay que considerar que sí se está produciendo una reconfiguración del orden mundial. China es un interlocutor fundamental, pero China además es un interlocutor fundamental porque de alguna manera es una presencia de gran influencia en el ámbito euroasiático. Y cuando digo euroasiático, esto incluye lo que desde la perspectiva asiática llaman el Asia Occidental, y desde nuestra mirada occidental llamamos Medio Oriente. Es decir, el rol de Irán a futuro. No nos olvidemos que Irán no solo está en los BRICS, sino que también está en la Organización de Cooperación de Shanghái. Y la idea original, un poco del canciller Primakov en la década del 90, en sus concepciones geoestratégicas, era que de alguna manera se consolidara Eurasia en un entramado en donde los tres actores principales sería el RIC, Rusia, India y China. Pero India, de alguna manera, ha estado en un juego bastante ambiguo y termina por vincularse más estrechamente, en este momento por lo menos, con Estados Unidos e Israel, y ha sido reemplazado en ese RIC por Irán. Más si Irán logra, de alguna manera, una victoria en esta confrontación con Estados Unidos y en convertirse en una potencia regional, quizás en igualdad de condiciones o en distintas, probablemente en igualdad de condiciones con Israel, pero con un entramado de alianzas que pueda desarrollar o no más adelante. Ahora, en este contexto, yo creo que es importante, previa a la visita, y perdón que me extienda tanto, pero previa a la visita de Trump a Beijing, hay que tener en cuenta que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha tenido sus conversaciones con Xi, con China, y ha planteado una cosa muy importante, que es que China apoye, y lo está haciendo de alguna manera a través de Pakistán, la creación, después de que se avance en algún tipo de paz, la creación de un marco regional de seguridad en Asia Occidental o Medio Oriente, como quieran llamar. Y esto cambia totalmente la configuración de las relaciones también a nivel mundial. No voy a hablar de la parte del impacto económico, por ejemplo, del cierre del estrecho de Hormuz, porque todos lo conocen. Pero sí creo que es importante entender que estamos entrando en un nuevo orden mundial, con nuevos actores. Es un orden multipolar. Estados Unidos se resiste hasta cierto punto, la administración Trump, a aceptar que ya no es un mundo unipolar, pero sí acepta la necesidad de que cada uno de estos nuevos actores poderosos puedan tener sus esferas de influencia. Y aquí hay otra diferencia que me parece muy importante. La concepción de Estados Unidos con estas esferas de influencia, donde obviamente el hemisferio occidental es parte fundamental de esa estrategia para Estados Unidos, la concepción de Trump de esferas de influencia se basa en el poder, en la imposición, en una visión muy hegemónica, yo diría. La visión china, y vuelvo a esta relación, es que busca ganarse amigos, no necesariamente aliados, pero amigos, a través del impulso de su influencia por medio del desarrollo de la infraestructura, del comercio, y además con un mensaje claro hacia el sur global en general, que el énfasis no es tanto en seguridad y poder militar, sino en infraestructura y desarrollo a futuro. Entonces, sin que el sur global necesariamente adopte el modelo verticalista del Partido Comunista Chino como modelo, como sistema político, sí el sur global responde muy bien a estos mensajes en términos de que es importante el desarrollo y de alguna manera promover todas las condiciones necesarias para que el desarrollo de estos países avance.
Ya, pero entonces déjame preguntarte lo siguiente, porque ahí hay varios temas, ¿no? Por ejemplo, la Ah, estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, la sí, llamada Don't Row, ¿no es cierto? sí. Pero para la doctrina Don't Row, exactamente, ¿no? Y El todo, Donald, exacto. Entonces, pero Donald. espérame, antes de eso, tú ves, porque China ha tenido hasta ahora un papel que ha sido mucho más preocupado de no entrar en grandes conflictos desde ya, sigue avanzando, ¿no es cierto?, en su desarrollo tanto de la tecnología como las energías limpias, todo lo que es la electromovilidad, sigue avanzando mientras Estados Unidos se enreda en guerras que no tienen ningún destino. Entonces, en este juego, ¿cómo ves la posición de China hoy día? O sea, ¿Donald Trump ha fortalecido a China? Yo creo, a ver, no porque lo haya querido, pero yo creo que sí, Donald Trump en su accionar ha contribuido a que China se asiente más firmemente en su estrategia muy pausada, muy, como decía, a largo Ujú. plazo, de buscar sus propios intereses nacionales y a la vez ganarse todo un espectro de amigos y de aliados. Y aquí yo sí quiero enfatizar una cosa, que todo esto que está pasando en este momento ha facilitado que emerja como un gran actor, yo diría un área de gran presencia en el sistema internacional que influye sobre la gobernanza internacional, que es el ámbito euroasiático. ¿Por qué? Porque primero hay esta relación, esta alianza estratégica entre Rusia y China, que son dos factores fundamentales en el área euroasiática. Ya. Segundo, porque todo esto permite, y ahora sí vuelvo a algo muy coyuntural que puede cambiar, el tema del estrecho del Hormuz y el cierre de las rutas marítimas para algunos actores implica que tienen que buscar rutas terrestres, particularmente para China, que necesita absorber combustibles de algún lado. Obviamente su socio ideal es Rusia, pero todavía no hay una infraestructura lo suficientemente desarrollada como para atraer los volúmenes de combustible que le hace falta a China. Entonces ahí hay un gran impulso en lo que es la conectividad en todo el ámbito euroasiático para fortalecer ese entramado, además, institucional que se ha ido creando. Y el entramado institucional básicamente, ya decía, la Organización de Cooperación de Shanghái, que se inicia como un mecanismo de seguridad frente al terrorismo en general y que ahora cada vez más se convierte en un mecanismo de carácter económico y comercial. Y por otro lado, la complementación con los BRICS, con otro actor que, perdón, yo me extiendo mucho, pero es que No, hay tranquilo, muchas dale nomás. conexiones, ¿no? Exacto. Eh, con otro actor que también perdemos de vista en Occidente siempre Ya. y que se convierte en un actor relevante, que es el ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que está previsto como socio en prácticamente todas las declaraciones que hacen los mecanismos multilaterales euroasiáticos. Voy a citar varios. El caso de, nuevamente, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática que promueve Rusia, mismo todo lo que es la concepción del Belt and Road Initiative, Ujú. del BRI de China, prevé también un foco en los países del sudeste asiático, y además los países del sudeste asiático han jugado muy interesantemente un papel de, yo diría, de mucha flexibilidad y de equilibrio en la relación, por un lado con China y por otro lado con Estados Unidos, pero también mirando progresivamente a lo que es esta dinámica euroasiática que estaba marcada.
Perfecto. Ahora, déjame preguntarte de nuevo por esta reunión, porque recordemos que Trump primero inició, cuando parte de su periodo, la guerra arancelaria, y a los chinos les quería aplicar ya las barreras arancelarias más tremendas, digamos, para proteger supuestamente su propio mercado interno. ¿Qué tú decías, partiste señalando? Trump tiene problemas tanto en el plano doméstico, interno, como en el plano exterior. ¿Cómo este viaje lo va a usar para lograr, por ejemplo, destrabar todos los temas comerciales con China, para también favorecer a los propios productores norteamericanos, por ejemplo, de soya y de otros productos, y entregarles también una respuesta satisfactoria, tomando en cuenta que la economía no ha estado precisamente boyante y se vienen estas elecciones de medio término? Bueno, sabemos que la economía tiene el índice de inflación más alto recientemente del 3,8% en Estados Unidos, y que el galón de gasolina ha pasado a costar $5, lo cual para el americano medio es terrible, dramático. Pero por eso creo que es muy interesante la composición del equipo que acompaña a Trump. El que encabeza las conversaciones es Bassett, el secretario del Tesoro. No es el secretario de Estado Marco Rubio, y a pesar de que va también el secretario de, ahora es la Secretaría de Guerra y no de Paz, que es Pete Hegseth, que sí es un componente importante en las conversaciones. De todas maneras, lo interesante es ver que pareciera que, y además así es la concepción de Trump, que pareciera que van a focalizar bastante tiempo en la discusión del tema arancelario y del intercambio comercial. Yo creo que por ahí las cosas pueden funcionar con cierta fluidez, porque sí hay claridad de ambas partes, y en la concepción transaccional esta que tiene Trump, eso puede llevar a algún tipo de acuerdo. Lo que pasa que en medio de estos temas de carácter más económico, comercial y financiero, e inclusive tecnológico, entran a tallar los temas geopolíticos y de seguridad, y ahí es donde empieza a producirse un ruido que hay que ver cómo se va a resolver. Y puede ser que no se resuelva y que la visita quede en una especie de saludo a la bandera. Van a lo mejor sin comunicado, con comunicado, van a decir que fue un éxito. Por lo menos Trump va a decir que fue una formidable reunión que tuvo con su amigo Xi Jinping. Claro, pero lo que quiere Trump también es convencer a China para que interfiera o interceda, mejor dicho, en Irán, y que Irán acepte los términos del fin de la guerra que está poniendo Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que China ha tenido una posición muy clara en esto, es decir, por un lado se ha mantenido relativamente distante, digamos, en un compromiso directo, pero ha declarado esta guerra ilegítima. Esto es importante en los foros internacionales, y en segundo lugar es obvio que ha estado asistiendo a los iraníes y que tiene canales de comunicación muy fluidos con Irán. Entre otras cosas porque Irán es su principal proveedor de petróleo, vamos a estar claros. Pero esto yo creo que no va a cambiar, por lo que decía de este cuadro que se está reconfigurando en términos de relaciones entre los actores más protagónicos, digamos, en el ámbito euroasiático. Yo creo que China puede influir, y China le interesa influir en que se destrabe la situación entre Estados Unidos e Irán, pero lo va a hacer pensando en sus propios intereses, y sus propios intereses no necesariamente coinciden con los de Trump. Sí, no es para calmarle las cosas a Trump de una manera que pueda reflejarse en la mejoría de las encuestas en cuanto a popularidad de Trump en Estados Unidos. Correcto. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial, que también va a ser un tema de discusión? Porque efectivamente hay mucha desconfianza mutua entre ambos países respecto de ese punto. Hay mucha desconfianza mutua. Los analistas occidentales dicen que Estados Unidos lleva una gran ventaja en términos de inteligencia artificial. Ha habido movimientos por parte de los chinos aparentemente para captar o negociar con Anthropic, por ejemplo, y no les ha resultado. Pero por otro lado también hay otros analistas que señalan que hay
un desarrollo propio quizás menos avanzado que el de Estados Unidos en China en cuanto a inteligencia artificial, porque sí tienen claro que es un objetivo primordial, y que en esto han logrado no solamente desarrollar sistemas nuevos, sino que además apuntalarlo con la producción de semiconductores crecientemente. Entonces, ahí hay que ver, es muy difícil establecer, a menos que uno esté muy metido en el tema tecnológico, establecer con claridad si Estados Unidos lleva esa gran ventaja y si la brecha en términos de la ventaja de Estados Unidos con China se está agrandando o no. Yo diría que China está haciendo un gran esfuerzo para ponerse a la par de Estados Unidos. No sé en cuánto tiempo lo logrará, pero todos sabemos que si los chinos se proponen algo, hasta ahí llegan. Absolutamente, y sobre todo tomando en cuenta lo que es hoy día la inteligencia artificial para fines militares y de seguridad. O sea, Exactamente, exactamente. Claro, y todo el tema de ciberseguridad, ¿no? Totalmente, Sí, por eso te pregunto, ¿qué sí. hace Elon Musk? Porque va Elon Musk de Tesla, va Tim Cook de Apple, ellos mantienen buenas relaciones con el gobierno chino, según se ha dicho. ¿Tienen agendas paralelas ahí o van alineados, dirías tú, con el gobierno de Estados Unidos? Difícil saberlo. Yo creo que cada uno de ellos debe tener una agenda propia. No quiere decir que Correcto. logren construir agendas paralelas en términos de interlocución con funcionarios o Ujú. representantes del gobierno chino. Pero sí va a haber una búsqueda de eso, porque, a ver, vamos a estar claros, independientemente de todo lo que estamos conversando, para la perspectiva de cualquier empresario estadounidense, en el área que sea, China es un gran negocio. Es un gran mercado, es un gran negocio. Absolutamente, y eso qué duda cabe. Cuéntame lo siguiente, para entender bien, para pasar a un punto que no quiero dejar de preguntarte, y es, ¿en qué estado está la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán? Bueno, yo creo que está en un, como dijo Trump, ¿no? En un estado como de suspensión, en un estado latente, ¿no? Eh, yo creo que básicamente lo que está sucediendo es que, bueno, todos sabemos muy bien que la estrategia de Trump, si es que hubo alguna con respecto a la guerra con Irán, fracasó. Yo creo que se le han puesto muy peliagudas las cosas, particularmente con el tema del estrecho de Hormuz. Irán tiene todavía muchas cartas para jugar, no solamente en términos de su capacidad bélica, sino de cómo mover ciertas piezas a nivel regional. Menciono una, la entrada al Mar Rojo la pueden controlar los hutíes, que son aliados de Irán. Y entonces tendríamos que el 30% del comercio, adicionalmente a lo que está pasando en Hormuz, el 30% del comercio quedaría restringido o controlado por esta situación. Entonces, yo creo que hay una gran ventaja para una potencia que no es una superpotencia, que ni siquiera hasta este momento no sé si daba para ser una potencia regional, de repente demostrar que, bueno, no, las superpotencias también tienen sus límites y tienen que aprender a negociar. Lo que pasa es que eso, en cualquier discurso racional, es lo lógico, pero teniendo de interlocutor a Trump y a su equipo, es extremadamente difícil. Yo creo que en esto, toda esta concepción de la guerra asimétrica ha facilitado mucho el fortalecimiento de la posición iraní. Y yo creo que Irán, mal que bien, va a salir ganando no solamente en los 3 o 4 puntos relevantes de la agenda entre los dos países, que son el estrecho de Hormuz, el desarrollo nuclear, el desarrollo balístico, la quita de sanciones, en fin, sino que también va a ganar en términos de convertirse en un actor de mucho más peso de lo que era antes en la región para formar o impulsar este marco regional que hablaban los iraníes con China. Pero lejos de que el régimen propiamente tal caiga, ¿o no? Sí, yo creo que esos son sueños húmedos de Trump, perdóname que te lo diga de esta manera. El régimen no, a ver,
Ha habido años de represión, ha habido años de protesta, pero este proceso, de alguna manera, todo este conflicto, ha fortalecido una percepción nacionalista en la sociedad iraní. Esto no quita que la represión siga, que sea tan dura y violenta como antes, pero sí hay una estructura de poder organizada y ahora controlada ya no por varios sectores que tenían que negociar entre sí, sino fundamentalmente por la Guardia Revolucionaria Islámica, que es el gran poder dentro de Irán. Con lo cual la sociedad se constituye una sociedad extremadamente verticalista en donde yo tengo mis serias dudas de que, primero, que haya habido un cambio de régimen. Si ha habido es un movimiento del régimen hacia posiciones más radicales después de la muerte de que bombardearon y asesinaron a la Ayatollah Khamenei. Pero bueno, ahora este sector es mucho más radical. El poder lo tienen básicamente la Guardia Revolucionaria Islámica. Si bien no ganan la guerra, salen en mucha mejor posición que Estados Unidos de esta situación y con una capacidad de proyección que además se manifiesta en el hecho de que muchos de sus vecinos, vamos a dejar por un momento el tema de Israel, que es más complejo, pero muchos de sus vecinos entendieron el mensaje muy claramente, que Estados Unidos, a pesar de todas las bases que había puesto en los distintos países del Golfo Pérsico, no fue capaz de defenderlos de Irán. Entonces tienen que buscar nuevos mecanismos de seguridad y necesariamente van a pasar por algún tipo de interlocución con Irán para que el nivel de confrontación baje, con algunas excepciones como los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que tiene una posición mucho más radical y además mucho más cercana a Israel, ha sido más bombardeada y eventualmente por Irán. Y quizás ahí sí hay una especie de eje regional nuevo que aparece entre los Emiratos Árabes e Israel. Ahora, yendo al factor Israel, hay que estar muy claro, Israel tiene una estrategia propia, diferenciada de Estados Unidos, con intereses muy marcados, que desde luego está asociada por ahora a la figura de Netanyahu, aunque hay sectores en la sociedad de Israel que puedan oponerse a algunas de sus visiones o a su estrategia, pero lo cierto es que por ahora sigue el gran proyecto de expansión, inclusive territorial, de lo que es Israel para asegurarse una cierta estabilidad en la región en torno a sus fronteras. La pregunta del momento es, Medio Oriente está trabado, Trump en China, no sé si va pero indudablemente no le salió bien a Estados Unidos e Israel esta jugada, al menos por lo que se puede apreciar, por el impacto incluso económico y también electoral que va a tener Trump en pocos meses, ¿no? ¿Cómo se ve el escenario? Sí, definitivamente creo que no hubo una planificación de una estrategia adecuada con objetivos muy claros por parte de la administración Trump. En el caso de la guerra con Irán, fueron arrastrados de alguna manera también por Israel, que fue el que picó adelante, digamos, para decirlo de alguna manera, en el conflicto. Pero más allá de quién empezó todo esto y cómo se viene desarrollando, yo creo que en este momento, si hacemos un balance, vamos a ver que ninguno de los objetivos que se propuso Trump en relación a Irán se han cumplido. Muchas de las cosas que dice están distorsionadas o sesgadas, pero no se corresponden con la realidad. Y por otro lado, tiene una situación doméstica dramática a raíz, entre otras cosas, de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, que incluye una inflación de más de 3.8% y el galón de gasolina ya ha sobrepasado los $5, lo cual para el consumidor estadounidense es muy fuerte. Entonces, esto frente a las elecciones de medio término que se aproximan y en donde evidentemente va a haber una baja del apoyo a los republicanos y a Trump. Entonces, la combinación de estos dos factores, la guerra con Irán, la situación doméstica, el hecho de que no ha logrado los éxitos tan prometidos en distintos frentes, incluyendo lo del tema de Ucrania
el arreglo entre Rusia y Ucrania. Bueno, ahora se está jugando una carta muy fuerte con esta visita con Xi Jinping. Los temas están claros de la agenda, van a ser aranceles, Taiwán, tecnología y posiblemente una conversación sobre Irán, porque China sí tiene una influencia sobre Irán. Pero mi impresión es que de todas maneras no va a lograr volver a Washington con algunos resultados muy tangibles, más allá de lo comercial, en donde por eso está llevando al secretario del Tesoro Bassett a esta reunión, junto con el secretario de Estado de Guerra, que antes era de Paz, de Seguridad, ahora de Guerra. Entonces, este es el cuadro general de situación. Es decir, todo se va a terminar cortando por el bolsillo, para decirlo en lo cotidiano, ¿no? Ya sea por el petróleo, por China, que junto con la India se queda con problemas serios por no poder transitar con sus, sobre todo, productos básicos que necesita para su economía, y la elección en Estados Unidos con el petróleo y el precio del combustible. Ahora, si el tema es por dinero, ¿cómo queda políticamente, digamos, la situación y la figura del propio Estados Unidos a nivel mundial? Bueno, yo creo que hay un debilitamiento muy grande del rol de Estados Unidos. Obviamente se acabó la idea del mundo unipolar con un actor hegemónico como Estados Unidos. Estamos entrando en un nuevo orden mundial, probablemente de carácter multipolar, aunque la interpretación de que es multipolar es distinta en los distintos actores principales, protagónicos. Rusia piensa una cosa, China piensa otra, Estados Unidos piensa otra. Pero lo cierto es que sí estamos en esta transición, es una transición extremadamente compleja, y en el marco de esta transición, bueno, Estados Unidos va a tener que aprender a manejarse con otros iguales para establecer algún tipo de orden internacional que de hecho la administración Trump ha venido violando sistemáticamente en los últimos meses, porque bueno, no solamente por la guerra de Irán, sino por toda una cantidad de decisiones que se han tomado desde las arancelarias a otras que van en contra de las normas internacionales y del derecho internacional en general. Entonces, sí, Estados Unidos se ve probablemente debilitado en su rol como actor de un sistema unipolar, pero por otro lado sí está la doctrina, ¿cómo se llama? Monroe. Es como la doctrina Monroe, pero con Donald Trump agregado, que consiste básicamente en replegarse a su área de influencia y consolidarse ahí, y el área de influencia es el hemisferio occidental, que abarca desde Groenlandia, obviamente, hasta Argentina y Chile en el sur. Andrés, por último, se habla por primera vez en este tiempo que la Casa Blanca, que Estados Unidos ha mirado su patio trasero, que en América Latina así definido, y es cierto, porque guste o no, sobre Venezuela, incluso jugando fuerte en Argentina, y ahora Cuba, que está allí siempre en un ida y vuelta. ¿Qué puede ocurrir con nuestra región a partir de este nuevo escenario? Bueno, de hecho, lo que está planteándose, por lo menos dentro de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, es esta idea de que el hemisferio es la prioridad en términos estratégicos para Estados Unidos, y por lo tanto ahí puede sumar elementos, algunos muy dramáticos y graves, como este planteamiento no solamente de la anexión de Groenlandia, sino también de lo que se hablaba en estos días de la conversión de Venezuela en el Estado 51 de Estados Unidos, o una invasión o algún tipo de agresión contra Cuba. Ahora, también eso en el ámbito más cercano de Estados Unidos puede suceder, pero más hacia el sur, cada vez que bajamos por América Latina, lo que estamos viendo es que la presencia china es cada vez mayor. Claro. En algunos casos es prácticamente el primer socio comercial de algunos países. Entonces, aquí hay una tensión permanente entre esa aspiración de mantenerse como el actor hegemónico, por lo menos en lo que llama su área de influencia, y la realidad de que la influencia, y no necesariamente en términos bélicos y militares, de China, se está expandiendo en América Latina. Ahora, ese socio chino es un socio que busca fundamentalmente dos cosas: comprar materia prima, lo que le es muy difícil de tener como autoabastecimiento y de su propia lógica, pero también venderle, ¿no? Porque te compran si le compras. Ahí me parece que también es un tema comercial que habrá que ver qué rol juega Estados Unidos, porque Estados Unidos también podría comprar
o podría también incorporarse de lleno en algunos productos que esta región del mundo, sobre todo como commodity, como materia prima, está ofreciendo constantemente, ¿no? Bueno, para comprar está claro que China está, entre otras cosas, la negociación, esta reunión con Trump va a tocar seguramente la compra de soja por parte de China y que se autorice de nuevo. Ujú. Y obviamente China es una especie de máquina de absorber materias primas para su propio desarrollo. Ujú. Ahora, en términos de colocar sus propios productos, bueno, eso varía porque, a ver, si las condiciones del mercado al que se apunta, supongamos hipotéticamente que sea el de Estados Unidos, se deterioran, la compra se reduce. Claro. Las posibilidades de colocarles los productos manufacturados tienen que ir a otro lado. Por eso yo creo que hay un problema muy serio en los análisis que nosotros hacemos. Estamos tan fijados en la relación atlántica, transatlántica, y lo que es Estados Unidos y Europa, que perdemos de vista que en este momento hay un gran desarrollo del intercambio comercial. Ahora sí Exacto. está en línea Andrés Servín, analista internacional. Qué gusto, Andrés, reencontrarme aquí en esta ocasión en Enamos Tan Progres. Hola, Siempre Federico, agradecido por tu ¿cómo tiempo. estás? Muy No, bien, muchísimas acá, gracias por la invitación. acá aprendiendo de trampas. Sí, bueno, trampas tenemos hace rato. Sí. Sí. ¿Qué te pareció el discurso de Xi Jinping? Tú no lo pudiste escuchar, pero habla justamente del desafío yo que lo tienen escuché, no. ahora, Yo digo, lo que lo escuché, pasamos nosotros. Escuché los dos discursos. Perfecto. Sí, estoy siguiendo la cumbre y hay un contraste muy grande entre la personalización que pone Trump en su discurso, que Xi es un gran líder, que son muy buenos amigos, que tienen estrechas relaciones, y la posición de Xi, que es una posición, yo diría además admirable desde el punto de vista de un analista en relaciones internacionales, porque ¿sí? Mantiene una línea muy clara de análisis de lo que está pasando y cómo debe resolverse. Entre otras cosas dice, bueno, el mundo se está transformando, necesitamos no caer en la trampa de Tucídides que ustedes acaban de explicar, y para no caer en la trampa de Tucídides debemos cooperar. Pero para cooperar, bueno, tiene que haber buena disposición de ambos lados. Todo esto es muy bonito, pero les recuerdo una sola cosa, dice Xi, ¿no? Que hay una línea roja que no se puede cruzar, Taiwán. Está clarísimo. Entonces tenemos una posición, yo diría, muy bien sustanciada desde el punto de vista geopolítico por parte de Xi, y otra que trata de entrar en la cosa del amiguismo, que la verdad que no creo que funcione mucho frente a la imperturbabilidad de Xi, ¿no? Es una actitud desesperada la que toma Trump, como decía Diego un poco recién. No sé si es una actitud desesperada, es un estilo que él tiene de personalizar todo en torno a él, porque de últimas es eso. Sí, se hace sus pero estatuas, sus cosas. claro, pero lo que le falta es llegar a donde están realmente las cosas, ¿no? Porque, bueno, después en las negociaciones eso cambia, pero en el discurso suena como una especie de adulación también así. Eso es interesante de ver, ¿no? Porque a Trump le cuesta muchísimo adular, aunque a veces lo hace para ganar algo. Entonces tiene esta visión, yo diría, bastante sesgada, que bueno, después lo vemos en las negociaciones, cómo se ha desarrollado. Las negociaciones, en principio la cooperación, el tema del comercio, la quita de tarifas, de aranceles, todo eso está muy bien, pero no han llegado a un acuerdo comercial, que era lo que esperaba con toda esa delegación de grandes CEOs de grandes corporaciones que llevó. Todavía no se ha concretado un acuerdo comercial, pero por lo menos hay una buena relación. Y después, desde el punto de vista geopolítico, yo creo que hay un par de cosas que quedaron en el tintero. Es decir, China frente al tema de Irán, China le dijo muy claramente, sí, nosotros estamos por la apertura del estrecho de Hormuz, no vamos a seguir mandando armas a Irán, cosa que está bajo signo de interrogación, Sí. pero bueno, hay la mejor disposición. Es curioso porque a la vez de que está la visita de Trump en China, se está produciendo en Nueva Delhi la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS. Y el ministro de Relaciones de los BRICS de China no pudo ir, fue un representante,
Pero ahí, por ejemplo, se produjo un posicionamiento, yo diría, polarizado dentro de los BRICS, ¿no? Entre los, porque sí, donde Irán quisiera entrar también, ¿no? Irán está, y planteó el ministro de Relaciones Exteriores de Irán una cosa muy concreta: apóyennos en nuestra posición frente a Estados Unidos. Y la India jugó un papel ahí de decir, no, bueno, bueno, la India está en una posición muy ambigua en este momento. Pero bueno, esto cambia también la ecuación, Sí. este es otro tema, cambia la ecuación en el ámbito euroasiático, lo podemos hablar otro día. Pero volviendo a lo que es la reunión Trump-Xi, yo creo que sí Trump logró lo que él quería a los efectos de su política doméstica, es decir, va a volver diciendo que han tenido grandes logros y grandes avances en la relación con China, que todo eso va a redundar en beneficio de la economía estadounidense, que eso va a mejorar la situación del estadounidense medio. Bueno, todo eso son cosas que sabemos que va a decir. Bien. Pero a la vez le ha fallado en algunas cosas. Por ejemplo, iban a venderle 500 aviones Boeing y nada más que les compraron los chinos 200. Entonces, ya las acciones de menos Boeing de la mitad hicieron y se fueron para abajo, ¿no? Bien. Entonces, hay todos estos pequeños detalles que todavía estamos en proceso de analizar, obviamente, porque un montón de información. Sí. Y ha habido una reunión cerrada, muy cerrada, que es la última de la etapa, en donde no sabemos muy bien qué es lo que se ha hablado. Y dudo que lo sepamos. Trump va a salir a decir que fue lo que habló en algún momento, seguro. Trump va a salir diciendo, no, si eso fue una magnífica, bellísima reunión que hemos tenido, pero a ver la sustancia habrá que ver cuál es en relación con eso, ¿no? La mejor cumbre, no ha habido cumbre más importante, esa es la grandilocuencia que tiene el presidente de Estados Unidos. Podemos también pensar en otras cosas que pasaban en el entorno, por ejemplo, la negociación Israel-Líbano, ¿cómo fue su resultado en paralelo a la cumbre Xi-Trump, Andrés? Bueno, seguimos con la misma situación, es decir, pueden estar avanzando en la negociación entre Líbano e Israel, pero ahí el factor determinante es lo que va a hacer Hezbollah, y Hezbollah sigue rompiendo, digamos, cualquier posibilidad de un cese al fuego efectivo o de algún tipo de acuerdo de paz, porque Hezbollah está muy claramente, no solamente alineado con Irán, sino que tiene una posición muy clara con respecto al avance de Israel en el sur del Líbano, y se resiste a ese avance, y por eso ahí está muy, yo diría, encendido el conflicto entre Líbano y Israel. Perfecto. Pero esto es parte también de una perspectiva de Israel, ¿no? Que tiene que ver con su proyecto de Gran Israel y su expansión territorial. Y esto tiene que ver también con la gran Norteamérica que quiere Trump, pensando en dónde está concentrándose, si suerte de entendimiento entre Xi y Trump sobre el nuevo paradigma que en definitiva plantea el líder chino, termina consignando a Latinoamérica como parte del territorio admitido para Trump por parte de China, Andrés. Sí, yo creo que hay dos formas de pensamiento distintas. La visión de Estados Unidos es muy clara: esferas de influencia, el hemisferio occidental es mío, no se metan acá, y le molesta que China haya ido avanzando como principal socio comercial de muchos países justamente en América del Sur. Pero bueno, el planteamiento es esta es nuestra esfera de influencia. Los chinos dicen, bueno, sí, nosotros no queremos esfera de influencia, más bien la influencia la ejercemos de otra manera. Vamos construyendo infraestructura, vamos generando conectividad, vamos haciendo en algunos, ahora no hacen tanto préstamo, pero antes hacían préstamos, y de esta manera vamos ayudando a impulsar el desarrollo de los países del sur global, y de esa manera ganamos influencia y poder blando en esos países. Entonces, son dos modelos contrastantes de cómo por lo menos durante la administración Trump, de cómo se está desarrollando la política exterior de cada uno de los dos países. Y habría que ver cómo esto también contrasta con los enfoques que puedan tener otros actores como Rusia y la misma India en la conformación de este mundo multipolar, que es una cosa que, sin decirlo, lo ha expresado muy claramente Xi en su discurso. Sí, claro, estamos porque aparte, en un proceso de transición. Sí. Digo, porque aparte, en otros contextos, si uno va a la historia, es difícil encontrar
la cabeza de un imperio como Estados Unidos, que está librando guerras y se siente triunfador, que vaya a la casa de la potencia que están haciendo. Son todas señales que marcan que ese mundo multipolar ya es un hecho, que Eurasia es el nuevo centro de gravedad global. ¿Y qué pasa con Rusia en esta ecuación, Andrés? Bueno, aquí la gran ecuación en realidad, yo creo que a todo el mundo le resulta más fácil entender la relación bilateral, esto que plantea del G2 de nuevo, Trump entre China y Estados Unidos como las dos grandes potencias. Claro. Pero el trasfondo es distinto. Yo creo que hay un movimiento muy claro hacia la multipolaridad, pero además si hay algún tipo de bipolaridad, no es entre los dos países en particular, los dos estados, sino entre dos regiones. Bien. La región del Atlántico y la región eurasiática, que es donde hay una convergencia de intereses entre Rusia, China y otros países, incluyendo Irán, y donde debía estar la India, pero la India como que se está saliendo. ¿Y Europa? Entonces, y la Europa. Está esperando el resultado, a ver a dónde va. Ese es el aguatero en la cancha. Bien. Tengo una pregunta, okay, Andrés. Así como se puede esperar de Estados Unidos esta suerte de pedido a China de no toques Occidente, Occidente es mío, ¿puede haber un pedido similar pero al revés de China? Quédate, no interfieras en el Oriente es mío también. Así como ya sabemos que se habló de eso particularmente para Taiwán, ¿puede que se extienda como a la región? A ver, para Taiwán está muy claro. Con respecto a la región también, porque no lo dijo, pero el entramado que se está produciendo en el ámbito eurasiático, impulsado básicamente por China y por Rusia, es un entramado institucional, multilateral, que más que nada promueve la cooperación y que se basa en algunas instituciones fundamentales. La Organización de Cooperación de Shanghái es una, que fue creada por Rusia y China en su momento, la Unión Económica Eurasiática, la misma iniciativa de la franja y de la ruta, el Belt and Road Initiative de los chinos. Todo esto se complementa en un conglomerado en donde Occidente está excluido. No están los occidentales, claro. No está Estados Unidos, no están los europeos. Esto es nuestro, aquí estamos arreglando las cosas entre nosotros. Por favor, no se metan. Así como están excluidos también del Banco del BRICS, por ejemplo, o de otras instituciones. Tal cual. No, porque además sí, se están generando, estoy totalmente de acuerdo, se están generando en ese marco toda una serie de instituciones paralelas al sistema de Bretton Woods, pero que además apuntan a otra cosa de fondo que habría que discutir con más detalle, que es el tema de la desdolarización de las economías. Cuando nosotros vamos a ver cómo se está desarrollando el comercio entre algunos miembros de los BRICS o de la Organización de Cooperación de Shanghái, ya no es en dólares el comercio es en monedas nacionales. Sí, un dólar que además y el yuan empieza a pesar. Perdió su paralelo en oro, estuvo todos estos últimos 50 años o un poco más basándose solamente en la confianza de la comunidad internacional. Si pierde esa comunidad internacional, se puede dar un desbarranque de la moneda también perfectamente. Bueno, porque la moneda es emitir, pero ¿cuál es el respaldo? Por supuesto. Cuando hablamos del dólar. El petróleo. ¿Okay? Hoy por hoy. Era el petróleo. Era, sí. Que hoy por hoy, claro. Era el petróleo, pero ahora está bajo signo de interrogación. No solamente por Irán, sino porque los países del Golfo Pérsico también empiezan a preguntarse, bueno, ¿y para qué yo tengo este negocio con Estados Unidos, que ellos nos protegen y nosotros les fortalecemos el dólar de alguna manera, y si ellos no nos protegen? Y en ese marco que habla Andrés, Arabia Saudita es como la señal más clara, ¿no? Que empieza con China a tejer alianza cada vez más fuerte, y fue en su momento que garantizó el reemplazo del oro como patrón hacia el petróleo. Andrés, desde tu perspectiva, ¿cuánto tenemos que esperar para saber si esta cumbre arroja algún tipo de resultado en cuestiones concretas, por ejemplo, la navegación sobre el estrecho de Hormuz? Yo creo que seguramente va a haber algún tipo de movimiento por parte de China como para influir sobre una decisión de Irán, pero Irán está
muy claro, porque una cosa que se habló en los medios, y yo no sé hasta qué punto se habló en la reunión bilateral, fue el tema del enriquecimiento del uranio en Sí. Irán. Supuestamente, si no me equivoco, la declaración de la Casa Blanca dijo, no, bueno, nos pusimos de acuerdo para que Irán dejara de desarrollar su programa nuclear y eventualmente no pudiera llegar a la bomba. Se pusieron de acuerdo entre Estados Unidos y China. Por ahí de repente saltó que, no, inclusive estaban de acuerdo con que el uranio que tiene Irán lo mandaría a Estados Unidos. A mí eso me parece totalmente salido de contexto. Yo dudo que Irán en algún momento mande su uranio a Estados Unidos en cualquiera de las negociaciones que se produzcan. Entonces, el tema del desarrollo nuclear es un tema que no está resuelto. El tema del estrecho de Hormuz es un tema que no está resuelto. Bien. Y el tema del cambio de régimen, bueno, ya quedó atrás, ¿no? Eso sí ya está resuelto, no va a haber. Ya está resuelto, ¿no? Bien. Okay. Andrés, te agradecemos por hoy, la verdad. Son temas que uno siente que cuando toca una parte se abren otras tres y se queda con ganas de seguir, ¿no? Sí, total. Pero esto era la oportunidad de tener una primera impresión de esta cumbre que sigue en esta jornada. Quiero volver sobre el principio, sobre lo que decía Diego, y esta trampa de Tucídides, porque ahí va. Porque en definitiva está claro, y quiero tu interpretación, que Esparta es China, que Atenas es Estados Unidos. No, al revés, al revés. Al revés. Esparta es Estados Unidos, es la potencia, y Pero China ¿quién es sobrevive Atenas. en esa guerra? Bueno, yo creo que el mensaje de Xi fue muy claro. No tiene que producirse la guerra para que entre los dos Está claro eso. generemos algún tipo de estabilidad estratégica a nivel mundial que nos conviene a ambos. Pero en aquel entonces, el que pierde, Uno el que ganó termina y el perdiendo otro es perdió. Grecia. Es Grecia que termina perdiendo, ¿o no? No, Con Grecia no existía en aquel momento. Atenas, perdón. Atenas sí. ¿Y con ayuda de quién? Del Imperio Persa. En la parte final de las guerras del Peloponeso. Digo pensando en que hay una nación, hay un territorio que está resolviendo los problemas del mundo desde mucho antes, ¿no? Y con una tradición cultural y casi política, ¿no? Claro. En ese sentido lo decía. Con una presencia, pero lo que llama la atención, si me permite una pequeña digresión, Obvio. es que cuando Xi felicita a Trump por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, le refriega por la cara a la vez los 5.000 años de la civilización china. Los persas pueden alegar una cosa similar. Los rusos, que no tienen tanto, pero sacan a relucir 1.000 años mínimo de civilización cristiana. Y entonces es como que están minimizando a los Estados Unidos. Bueno, yo creo que hasta el rey de Inglaterra, con su visita a Estados Unidos, también de alguna manera se los refregó en la cara. Seguro. Bueno, dijo, bueno, ustedes tienen 250 años, los felicito, pero nosotros tenemos mucha más tradición, mucha más historia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están presentes. Hay muchos elementos de simbolismo y muchos mensajes subliminales, muy sutiles, que a mí me van a ver alguna gente de Trump mismo y alguna gente de su alrededor no terminan de captar. Por ejemplo, la visita al Templo del Cielo fue como un mensaje también para decir, bueno, aquí hay que escuchar un poco las voces de la sensatez, ¿no? The room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Follow the leader, leader. Bueno, como hemos visto, la importancia de esta cumbre no necesita mayores explicaciones. Vamos así a pasar a un comentario un poco más jocoso para alivianar el peso de lo que significó esta cumbre, porque en realidad estamos hablando de la cumbre más romántica del año, con un antes y un después, pero que podemos resumir así. Entre flores, niños, fanfarrias, mucho boato, habitual en las visitas de Estado en China,
Trump se enamoró de Xi y con sorprendente humildad no dejó de tratar de seducirlo con mucha adulación. Xi le respondió con la indiferencia embosada de esa habitual imperturbabilidad asiática. Solo le dijo una cosa: con Taiwán no. Pero le explicó también que era la trampa de Tucídides, que Trump puede haber confundido con una nueva trampa para ratos, porque no sé si conocía lo que era la trampa de Tucídides, y le explicó también lo que pasaba en el mundo, mientras que Trump volvía a despacharse sobre la grandeza del líder chino. Después, ¿vieron cuando se conocen una pareja en un bar y deciden tener relaciones? Entonces la gran pregunta es, ¿tu casa o la mía? Bueno, entre tu casa o la mía, Trump invitó en septiembre a la suya a Xi. Pero aquí viene un pequeño problema. El 19 llega a Beijing el presidente Putin y el romance amenaza en convertirse en un ménage à trois. Para aquellos que no sepan qué es un ménage à trois, expresión francesa, es en realidad un trío, en el cual Putin y Xi tienen relaciones mucho más estrechas. Bueno, vamos a ver cómo esto avanza y deriva en algo. Esto desde luego es una historia que continuará. Pero a ver, ahora más en serio, en resumen lo que nos trajo la cumbre es, más allá de la foto y del teatro, mm, pocos acuerdos duros, a pesar de que Trump sí se despachó sobre los logros tangibles, la victoria y el elogio a Xi. Lo que salió es que en comercio China comprará 200 aviones Boeing, mucho menos de los 500 que se esperaba. Acordaron implementar todos los tratados comerciales previos y crearon un consejo de comercio y un consejo de inversiones. Se prorrogó la tregua sobre minerales de tierras raras, pero no hubo anuncios nuevos. Y Trump buscó compras agrícolas y de energía, pero nada que moviera realmente los mercados significativamente. El punto central quizás fue Taiwán como la línea roja. Xi le advirtió a Trump a puerta cerrada que un mal manejo de Taiwán podría llevar a conflictos. Pidió que pase de no apoyar a oponerse a la independencia de Taiwán. Trump no respondió en público, pero está en pie todavía la aprobación por parte del Congreso de una suma multimillonaria para la venta de armas a Taiwán. Vamos a ver qué resulta de eso. Y en cuanto a Irán y Oriente Medio, Trump no logró un compromiso claro de Xi. Xi pidió diálogo para ayudar con Irán. Xi pidió diálogo y contención, reapertura del estrecho de Hormuz y ofreció mediar. Trump sí dijo que Xi le prometió que Pekín no armará a Irán. Vamos a ver qué de esto resulta, pero como un punto que parece que se trató y que la prensa no mencionó demasiado, los medios no mencionaron demasiado, es un punto particularmente relevante porque hablaron entre los dos sobre un posible acuerdo nuclear tripartito. Es decir, el START, si se renueva, sería entre Rusia, China y Estados Unidos. Y parece que Xi se mostró finalmente receptivo a esta idea. Bueno, todo esto sabemos que resultó de alguna manera en un acercamiento, en una especie de tregua en términos de cualquier conflicto comercial o de la rivalidad estratégica que se está desarrollando, más que nada porque Xi hizo una apelación permanente a la necesidad de la estabilidad estratégica cooperativa a nivel mundial y todos en general y los mercados en particular lo tomaron como una baja de tensión más que una victoria en términos de la visita de Trump. Bueno, dicho esto, creo que es hora de relajarnos un poquito más con alguna de los comentarios sobre el apoyo de algunos amigos. Desde luego, en primer lugar, el apoyo de Vinos Consentidos y del gran amigo Rafael Campó. Aquí vamos a
degustar en un momento un buen vino que proviene justamente de vinos consentidos, un buen blend. En segundo lugar, desde luego, la oferta de delicatessen varias, empezando por caviar, de bellota y caviar. Eh, no solo de pan vive el hombre, a veces, si puede, come un poco de caviar, preferiblemente sobre un blin, o, es decir, una crepe bien gruesa, bien empapada de manteca caliente y crema agria, y encima de eso el caviar o salmón ahumado. Bueno, esto se consigue en bellota y caviar, y aquí los dejo con la idea. Y en tercer lugar, desde luego, tengo que recordarles que mi libro ya está en las librerías, Room Service en la Selva, y el 20 vamos a hacer una presentación de nuevo del libro aquí en Buenos Aires. Y para el 2 de junio está prevista una presentación en Madrid. Dicho todo esto, vamos a ir al relato de esta semana, que se llama, perdón, que se llama Riesgos de Estambul. En alguno de los frecuentes viajes que hice a Estambul, por trabajo o por placer, mi esposa y yo nos hicimos amigos de un vendedor de alfombras del Gran Bazar. La amistad se inició durante una visita a su tienda, donde fuimos recibidos con toda amabilidad del caso, con toda la amabilidad del caso, y donde conversamos con el dueño, en donde conversando con el dueño, Farouk, nos enteramos de que estaba casado con una española de Barcelona y que hablaba un castellano fluido con inflexiones catalanas. Seguramente pensarán que nos vendió unas cuantas alfombras, quizás con algún sobreprecio, pese a que regateáramos con denuedo, en lo cual estarán en lo cierto, pero también nos ayudó a orientarnos en Estambul. Nos previno sobre potenciales riesgos y amenazas y nos prestó ocasionalmente su auto con chofer para llegar a algunos lugares recónditos de la ciudad fuera del circuito turístico. La amistad así iniciada se desarrolló durante las visitas siguientes, con varias comidas de por medio a las que nos invitó y con reiterados y fallidos intentos de persuasión por nuestra parte para que visitaran con su esposa Buenos Aires. La visita nunca se concretó, pero los encuentros en Estambul, los comentarios políticos y las recomendaciones gastronómicas que nos hizo nos permitieron conocer mejor la cultura turca, y sus prevenciones, las de Farouk, nos permitieron sortear sin mayores daños los riesgos de la gran ciudad, particularmente en lo que a estafas se refería, para poder disfrutarla. Antes de conocer a Farouk y de escuchar sus recomendaciones, ya vivimos un incidente nada grave pero desagradable. Estábamos alojados en un hotel del barrio de Beyoğlu, próximo a Taksim, apenas cruzando el puente Gálata sobre el Cuerno de Oro, y habíamos ido a visitar Hagia Sofía antes de que volviera a convertirse en mezquita, y la Mezquita Azul. Al regreso, en vez de llamar al auto del hotel que nos había llevado, tomamos un taxi de la calle. El chofer, de aspecto hosco y mal encarado, parecía no entender inglés, pero le mostramos una tarjeta del hotel y cruzó por el puente para llevarnos allí. Ya habíamos visto que el hotel tenía un portero que ayudaba a los clientes a lidiar en turco con lo que necesitara. De manera que le indicamos al chofer por señas que queríamos que nos dejara en la puerta del hotel, principalmente porque queríamos evitar una estafa con el precio del viaje, y aspirábamos a recurrir al portero para una eventual negociación sobre el mismo. Cuando nos acercamos al hotel por la avenida que daba continuidad al puente Gálata, le indiqué nuevamente al chofer que parara en la puerta del hotel. El chofer me ignoró olímpicamente y no se detuvo donde le indicaba. Presumí que no entendía y le insistí con señas que parara inmediatamente. Él recorrió varios metros más, alejándose de la entrada del hotel antes de parar a bastante distancia. El taxímetro marcaba la suma de 130 liras turcas, y como yo no tenía mucho cambio, le di un billete de 100 liras y otro de 50, porque quería que me diera billetes más chicos con el vuelto. El taxista tomó el dinero y me dijo desde su asiento, mirando hacia atrás por señas, que faltaban 30 liras. Le dije que le había dado 150,
pero misteriosamente el billete de 50 no aparecía. Evidentemente con mucha habilidad lo había escondido en algún lado. Comenzamos una discusión en nuestros respectivos idiomas acompañados de gestos cada vez más violentos. Una discusión que iba escalando. El portero que nos podía ayudar estaba muy alejado y no lo podíamos llamar. Yo me empecé a enojar y estaba a punto de llevar la trifulca a otro nivel, aunque el taxista era un tipo grandote y de cara torva. Pero mi esposa estaba muy asustada y me pidió que le diera al taxista las 30 liras que reclamaba y que nos bajáramos del taxi. No fuera que arrancara y nos arrastrara a algún otro lugar. Afortunadamente me quedaba algo de cambio, así que le tiré las 30 liras mientras que mi esposa bajaba del taxi y yo también alcancé a hacerlo antes de que el tipo efectivamente arrancara de un tirón. Al retroceder hasta la puerta del hotel le explicamos la situación al portero. Ya nada se podía hacer. En realidad la suma era nimia, pero el portero nos explicó que la estratagema de estacionar lejos del hotel para engañar con el vuelto a los turistas era utilizada con mucha frecuencia por los taxistas. No sé, no puedo generalizar, pero mi esposa quedó muy agitada y desde entonces comenzamos a utilizar solo los taxis del hotel. Y en realidad fue un episodio menor comparado con la aventura que vivió un holandés que era parte del grupo de colegas alojados en el hotel para el evento que estábamos asistiendo. Uno de los días en que finalizamos temprano nuestras actividades, salió a pasear por la cercana avenida Istiklal. La avenida es parcialmente peatonal y por ella pasa un tranvía que los locales dicen que es uno de los más antiguos del mundo. Nuestro colega holandés caminaba desprevenido por la avenida cuando se le puso a la par un hombre de mediana edad y bien vestido que entabló con él conversación en un inglés fluido. Le preguntó de dónde era y que venía a ser a Estambul, y al enterarse que era holandés, le comentó que había estado en Holanda y que era un país encantador. El hombre era simpático y amigable y continuaron conversando por un rato hasta que el sujeto le propuso ir a tomar un café o un trago a un lugar que él conocía y que quedaba cerca. El holandés aceptó, quizás por pura curiosidad o por ingenuidad, y el hombre lo condujo por una callejuela lateral hasta otra calle y de allí lo llevó por otra hasta que el holandés le preguntó a dónde lo estaba llevando. El hombre le contestó que a un bar cercano, muy famoso en Estambul entre los locales, y después de unas vueltas más, entró en un bar. El bar era pequeño y había poca gente. Atendían unas camareras. Los dos se sentaron a una mesa cercana a la puerta, pidieron tragos y siguieron conversando. La camarera que le sirvió era joven y voluptuosa y parecía querer insinuarse con el holandés. A rato se le sumaron otras dos mujeres que lo rodearon, mientras que desde la barra observaban un par de hombres y el barman. Las mujeres llevaban copas en la mano, mientras que le daban conversación al holandés y a su reciente conocido, y renovaban sus copas cada tanto en la barra. Se hizo tarde y el holandés decidió volver al hotel. Pidió la cuenta de los 2 tragos que había consumido con su nuevo conocido y le trajeron una cuenta por el equivalente de $600. Como pudo, trató de explicar que él no había hecho ese consumo, pero el hombre de la barra le dijo que era lo que habían consumido las chicas y que la tenía que pagar. Las mujeres desaparecieron y los 2 hombres de la barra se acercaron en actitud amenazadora, mientras que el barman le insistía desde la barra y en alta voz que debía pagar la cuenta sin discusión y sin derecho a réplica. Afortunadamente, el holandés era de reacciones rápidas, y antes de que los 2 hombres de la barra se acercaran a la mesa y se sumaran al reciente conocido, que había abandonado su actitud amable y también insistía en que debía pagar los $600 por la compañía de las chicas, logró empujar la mesa, escabullirse por la puerta y huir por una de las callejuelas hasta encontrar de nuevo la avenida. Nunca supo si lo habían perseguido, porque aparte de tener reflejos rápidos, corría velozmente. En suma, zafó por poco de la estafa, pero probablemente a partir de ese momento se tomó muy en serio la muy probable recomendación de alguno de sus progenitores cuando era niño de no hablar con desconocidos en la calle, especialmente en Estambul. Aunque las estafas o los intentos de extorsión a extranjeros probablemente no sean patrimonio exclusivo de esa ciudad y suceden en todas partes.
Sin embargo, cuando volvimos a la tienda de nuestro amigo Faruk en el Gran Bazar y le contamos esta historia, nos extrañó y nos recordó las prevenciones que nos había hecho al conocernos, especialmente en lo relativo al trato con desconocidos, en lo que me recordó a mi mamá, En Estambul era preferible entrar en tratos con los numerosos y amigables gatos que pululaban por la ciudad. Y cuando digo gatos me refiero a los felinos. Y retrospectivamente creo que sus recomendaciones fueron más valiosas que lo que quizás pagamos de más por las múltiples alfombras que nos convenció que compráramos. Bueno, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Room Service en la Selva Global y les deseo una muy buena semana para que nos veamos el próximo lunes nuevamente para otro episodio de este programa. Les mando un saludo y un abrazo cordial y hasta el próximo lunes.